El siguiente programa es apto para todo público. Se recomienda que los menores de edad estén en compañía de un adulto responsable. Conecta Televisión. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Cortésmente, un espacio para el diálogo desde acá, desde el municipio del Retiro y por Conecta. Un abrazo a todos ustedes que nos ven a esta hora también en diferentes municipios donde llega nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Cada semana tratamos de, por medio de la palabra, del conocimiento, de la experiencia de nuestros invitados, de nuestras invitadas, pues aportar al conocimiento, a la información, al criterio también. Así que los invitamos para que estén durante esta media hora de programa. Hoy tenemos en nuestro programa a Elodis Yepes. Ella es estudiante de filosofía, actriz, profesora también de teatro, con mucha experiencia justamente en este campo del teatro, de la actuación. Y pues con ella hoy estaremos hablando del cuerpo desde el punto de vista de cómo el cuerpo nos permite comunicación, también desde cómo este elemento, más bien esta herramienta, también en términos de lo que es la sociedad, las relaciones entre las personas, pues cumple una función, por decirlo de alguna manera, y sobre todo tiene implicación con muchas cosas en la sociedad. Así que con ella estaremos hablando de un tema bien interesante. Elodis, bienvenida, qué rico tenerla en el programa. Camilo, muchas gracias por la invitación. Elodis, a ver, yo quisiera, pues obviamente usted, gran parte de su vida, porque desde muy niña empezó con todo este tema del arte y ha tenido la oportunidad, pues desde las tablas, como actriz, pero también como directora de teatro y formadora de artistas y de actores y actrices, entender cómo el cuerpo pues, es un medio de comunicación, es una herramienta que permite generar emociones y propiciar un montón de elementos muy interesantes que, digamos que desde el teatro pues, es claro y evidente la gestión del cuerpo, pero digamos que en otros procesos el cuerpo desafortunadamente muchas veces, por ejemplo en la educación, no se estimula la expresión corporal, la comunicación no verbal. Y quiero poner un contexto, por ejemplo, cuando las personas, los niños en la escuela se aprenden la lección, pero se ponen al frente, se colocan nerviosos y eso como que hace que se les olviden hasta las cosas. Y digamos que desde ese aspecto, Elodis, como ya desde su experiencia el cuerpo debería de generarse en términos de procesos formativos, pero también de entenderse para muchas personas, porque a veces hasta el cuerpo nos lo segmentan, tiene partes prohibidas, partes, en fin. ¿Cómo de entrada haces como una consideración justamente de lo que expongo, Elodis? Yo creo que los seres humanos somos seres para la comunicación, el lenguaje, no solo verbal, ¿cierto? Pero empezamos a comunicarnos con ciertos códigos, ¿cierto? Ya sean verbales o corporales o gestuales más que todo, que el gesto es como la representación de eso que llevamos por dentro y que el cuerpo lo expresa mediante eso, ¿cierto? Yo creo que en la cotidianidad esa comunicación se viene perdiendo cada vez más, tanto en lo pedagógico, tanto en lo social, en lo familiar, en cualquier tipo de relacionamiento con el otro. Creo que estamos perdiendo mucho lo que es comunicarnos, que es un encuentro con el otro, que es demasiado importante entender la comunicación desde ahí, ¿cierto? Me encuentro contigo para conversar, y no conversar desde la palabra solamente, sino desde ese lenguaje no verbal que impera inconscientemente, y que es por eso que la gente no lo tiene tan presente, es porque lo hace inconsciente, todo lo hace inconsciente. Y creo que en las instituciones educativas las personas, digamos, como ponías el ejemplo con los niños, no leen a los niños como los niños nos leen a nosotros. Por ejemplo, los niños leen
lo que hacemos con el cuerpo, cómo expresamos. Y si, digamos, un docente está parado en su posición, digamos, de poder o de líder o lo que lo queramos llamar, el niño va a leer otras cosas de por medio y eso es lo que replica. Son esponjitas y ellos también hacen lo mismo. Entonces lo que uno debería hacer ahí es como tratar de que el cuerpo sea ese instrumento de comunicación primordial, porque es que la palabra es lo último que sale, digámoslo así. Yo te estoy comunicando haciendo ciertos gestos, ciertos movimientos, que es lo que nos encuentra en este momento a vos y a mí, digamos aquí hablando, ¿cierto? Pero estamos hablando desde otras maneras también, no verbales, códigos que no entendemos o no queremos hacer conscientes, porque estamos en un momento en la sociedad donde todo tiene que ser muy rápido, donde todo tiene que ser detrás de una pantalla y donde ni siquiera nos encontramos, no nos vemos. Entonces, si yo no hago visible el cuerpo del otro, él tampoco me va a hacer visible a mí. Creo que la visibilidad también es un tema importante desde ahí, porque es cuando se reconoce el ser, ¿cierto? Cuando es visible, y lo visibilizo es porque lo nombro si yo lo veo, ¿cierto? Entonces creo que viene también lo desde mismo, ahí. y además mencionas aspectos supremamente importantes y que quisiera que fuéramos desarrollando, y uno de ellos que quisiera que nos ampliaras tiene que ver además un poco también con los estereotipos, por decirlo de alguna manera, y cómo el cuerpo para la sociedad muchas veces se convierte simplemente en una manera, una forma de o sentirme orgulloso, sentirme mal, sentirme atacado, sentirme vulnerable. ¿Y a qué voy con todo esto? Es porque esa poca gestión, digamos, y algo que me pareció muy importante, lo que decías del reconocimiento, que si bien parte del otro también es de la misma persona, hacia entender que tiene unas características, unas formas, y que a veces ese pretender parecerme, el tener ciertos elementos que me identifican, hace que la persona pues pierda seguridad, pierda confianza, autoestima. Y en ese sentido, Elodis, creo que, por ejemplo, el teatro, el baile, el tocarse, el verse, el mirarse, el apreciarse, son recursos que tenemos para reconocer nuestro cuerpo, valorarlo y sentirnos bien con él, sea cual sea la forma, el estilo, el estereotipo. Claro, el arte te posibilita muchas cosas y creo que lo que hacemos, digamos, desde el teatro, por ejemplo, que es mi área, es hacer un viaje interior, primero de reconocimiento de quién soy, de qué quiero ser, qué posibilidades corporales tengo, sin llegar a compararme todavía con el cuerpo del otro en escena, digámoslo así, que es lo que primero hacemos nosotros. Es un viaje interior para mirar esas emociones, cómo se exteriorizan, esa exploración que nos han negado tanto tiempo del cuerpo mismo y que, como dices tú, esos estereotipos nos sesgan totalmente a hacer otras cosas que de pronto ni siquiera nosotros estamos acostumbrados porque la naturaleza es otra. Ajá, ¿cierto? sí Es muy importante desde ahí y que sea primero esa forma de uno interiorizar quién es, ¿cierto? Y después llega también el otro a venir a comunicar y a dialogar de otras maneras, ¿cierto? Pero eso es lo que pasa, nos niegan eso desde un principio y por eso es que pasa lo que está pasando, ¿cierto? Lo que tú decías, muy poca autoestima, no me veo bien delante de un espejo, cuando ni siquiera sé cómo movilizarme, por ejemplo, un acto tan natural como caminar, que es algo que pasa solo por inercia y no nos ponemos a detallar cómo camino, qué articulaciones estoy moviendo, qué impedimentos también tengo desde el cuerpo para realizar ciertas cosas y que no son impedimentos realmente, sino son ciertas condiciones que de pronto no nos dejan hacer unas cosas de las mismas maneras. No es que no lo hagas, sino que lo haces de otras maneras. Falta mucho eso, entender qué es lo que es este instrumento, que es el que comunica y es el que tiene la apertura para vivir, creo que es el cuerpo lo primordial. Y es que hay en esa misma línea justamente la falta de gestión de procesos que nos permitan, así como nos enseñan a escribir,
aprendemos a hablar desde el escuchar. La gestión del cuerpo, de sus movimientos, de tener una coherencia, porque muchas veces una persona está diciendo algo y el cuerpo completamente está presentando otro elemento diferente al que nosotros queremos llevar, o está dando unos códigos o un lenguaje no verbal diferente al que las palabras. Y ese aspecto, creo yo, Elodis, que es muy necesario trabajarse, formarse. Obviamente muy importante los niños en esas edades donde se están reconociendo, donde se les invita a que sean expresivos, a que conozcan su corporalidad. Lo decíamos ahora, cómo el arte también le permite a la persona hacer como un descubrir de lo corporal, pero también le diría yo en este momento a muchas personas que nos están viendo es cuántas veces uno, haciendo un ejercicio tan sencillo como pararse al frente de un espejo, mirarse, moverse, cuando tiene la oportunidad de participar de algunos talleres también, a veces la gente es muy tímida, no, yo no hago eso. Entonces en esa parte yo quisiera, Elois, que habláramos como de esa parte un poquito como de invitar a la gente. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer, muchos de ellos desde el arte, desde el teatro, desde el baile, pero también como en cosas cotidianas en su propia casa. ¿Cuántas personas, por ejemplo, van a una entrevista y qué bueno fuera que se pararan al frente de un espejo a mirar cómo se mueven, cómo expresan seguridad? Porque sí falta mucha gestión en esa parte formativa del dominio y del manejo del cuerpo. Yo creo que totalmente de acuerdo, y creo que las personas nos sesgamos o nos condicionamos es por lo que está imperando en la sociedad, digamos, en lo que va avanzando, digamos, el progreso, pues no el progreso desde la parte buena, sino desde esa parte que también limita, porque es todo. Y cómo quieren que se vea el ser humano desde ciertos puntos. Eso creo que limita un montón. Pero si tú interiorizas eso que estamos hablando ahorita de, por ejemplo, si nosotros hacemos ejercicios de reconocimientos y de expresión corporal y sí, manejo de público también en cierto modo, uno va avanzando con ciertos temas, pero creo que las personas, si de pronto nos salimos de este bullicio tecnológico, que no está mal porque son herramientas necesarias para la vida, pero si nos salimos realmente de eso, porque vemos mucha información, Camilo, creo, y esa información nos condiciona, que el mejor cabello, los productos para esto, lo otro, que si tú no tienes un título y quién sí tiene un título, cómo se debe ver esa persona ese título, ¿cierto? Un montón de cosas. Si nos alejamos un poquito de eso y empezamos a reconocernos y a ser sinceros con nosotros, porque eso es algo más íntimo que también puede funcionar en otros aspectos de ese reconocimiento que yo te dije ahorita, ese viaje al interior de uno, que no está mal. Vamos de pronto a apartarnos un poquito de lo que quieren ver a lo que realmente somos. Es que nosotros somos cuerpos expresivos, estamos empujando a que algo salga, pero ¿qué tiene que salir? Eso de nosotros. No lo que quieren que salga, sino lo que nosotros queremos exteriorizar. Por eso es expresión, ¿cierto? Estoy empujando a que salga algo de mí, a reconocerme en el afuera, en la palabra, en los gestos, en que el otro también dialogue conmigo a partir de eso, porque esa es otra cosa muy importante. Un elemento es que el otro siempre va a estar presente, ¿cierto? Y si el otro no nos acepta, entonces, claro, ahí hay una barrera, ¿cierto? Pero ¿qué tal si ese otro también hace ese ejercicio? Es que yo también tengo que decir cosas, tengo que sentirlas, también ese reconocimiento de las emociones que es tan importante, es estar mal, es estar bien, ese sentirse vulnerable es muy importante en una sociedad tan fría como la que estamos viviendo en este momento. Y no es que esto te vaya a servir, digamos, de mala manera si quieres pararte de pronto a dar un discurso, que eso es otra cosa, porque es que te estás negando,
A ti te niegan cuando das un discurso. Estamos aquí nosotros hablando de algo que tú me estás preguntando, pero preferirían ver un montón de pronto de imágenes, diapositivas y cositas en vez de estar conversando con nosotros, que es la conversación es otra cosa muy importante. Y creo que es el trabajo de uno íntimo, pero también exteriorizarlo, porque siempre hay algo que te está escuchando y te está mirando, como habla ahorita de esa visibilidad. Elodie, hay algo también que en términos de la sociedad y un poco desde esos códigos, esos símbolos que le van dando ciertas características a las personas, a su cultura, ahí hay un elemento que quisiera que ahondáramos un poco y tiene que ver con la manera en cómo las personas, dependiendo también un poco la cultura, pues son o más expresivas, en fin, tienen ciertas características también desde lo corporal, y eso además hace que sea muy hermoso justamente esa posibilidad que da el cuerpo, pues como de acomodarse, también irse adecuando a esas realidades que se dan, insisto, ya sea desde la cultura o ya sea desde asuntos genéticos. Y el poder, digamos que respetar también un poco eso, creo que es una tarea muy importante. Y en ese sentido, pues, si nosotros, por ejemplo, el mirar un indígena, el mirar un joven, el mirar ciertas poblaciones, enriquece mucho lo que es un territorio. Y desafortunadamente, y quiero conectarlo con lo que decías ahora, un poco esta idea de mundo de desarrollo que cada vez se globaliza, cada vez hay una cultura que tiende a ser más globalizada, se empiezan a perder esas características que tienen hasta los cuerpos en esa parte tan hermosa desde la cultura y desde lo que le da identidad a ciertos territorios. En ese aspecto creo, Elois, que también se va perdiendo un poco esos elementos tan hermosos que puede evidenciarse en una persona. Claro, y más que tampoco entendemos que nuestro cuerpo es un territorio donde se atraviesan muchas cosas. Eso es muy difícil de verlo en este momento, pero si nosotros fuéramos conscientes de eso, creo que las cosas serían obviamente más diferentes, porque es que por nosotros atraviesan cuestiones emocionales, cuestiones culturales, y de pronto de ciertos grupos sectorizados, pero también soy parte de una comunidad, y no soy parte de una comunidad solamente, y soy parte de un mundo, y no solo un mundo, sino un montón de cosas que están confluyendo con nosotros y que ni siquiera valoramos eso, ni siquiera lo decimos, soy esto o quiero ser esto, que es tan difícil. Simplemente miro, observo, me alejo y voy, critico o simplemente dejo pasar. Pero eso que dices de que se están perdiendo un montón de cosas es por eso, porque yo no acepto que mi cuerpo es un territorio, donde hay un montón de cosas que van pasando y la gente va pasando con nosotros también. Entonces yo creo que no es hablar mal de la sociedad en que vivimos, sino también enseñarle a esa misma sociedad que hay diversidad. Eso es otra cosa que no aceptamos, ¿cierto? Y no sé pues por qué no vamos a entrar en categorías morales de eso, ¿cierto? Simplemente es como reconocer los cuerpos, reconocer las culturas, y más que culturas, es esos cuerpos hablando de lo que viven, de esas experiencias, de su cotidianidad, porque todos tenemos cotidianidades diferentes, pensamientos diferentes, que se adaptan a contextos, a personas, a lugares, hasta emociones que uno quiere dar a conocer. Pero creo que en este momento sí sería bueno como hacernos un poquito aparte de un montón de cosas y reconocer la diversidad que hay, tanto en nosotros internamente, porque hay un montón de cosas sin explorar, como hablábamos ahora, y en lo que hay afuera, que eso es lo que nos sesga un montón. Eloy, es que justamente usted acá con lo que dice me acuerda de algo, en ese sentido de, o sea, cómo vamos dejando de lado un poco, ya sea lo auténtico, nuestra identidad,
y cómo la misma sociedad, de una otra manera, de hecho, Goffman, desde una teoría sociológica, habla de la dramaturgia social, donde actualmente nosotros estamos como invitados a tener unas máscaras que sean admitidas en el contexto donde estemos. Entonces, casi que nosotros vivimos cargados de un montón de máscaras para poder ser aceptados, para poder, digamos que, caber en ciertos círculos, y en ese sentido, pues, el cuerpo termina siendo como disfrazado y termina siendo, digamos que, parte simplemente de una puesta en escena que tal vez no sea la nuestra. El cuerpo ahí se desdibuja completamente de lo que es, porque es que somos un montón de cosas y puede que sí seamos muchas máscaras. Y puede que seamos máscaras para cualquier cosa, no tiene que ser en un sentido peyorativo de la palabra, sino que realmente hay momentos en que somos tantas cosas y somos tan diversos, y la máscara no es que te esconda, la máscara lo que hace es que exterioriza una parte de ti, si lo quieres ver de la manera que realmente es una, digamos, una máscara teatral, es eso, nos tienen acostumbrados a que nos esconde, en no quiero verme, cuando realmente la máscara es la que expresa todo lo que el cuerpo quiere mostrar. Eso es lo que significa la máscara, y creo que somos máscaras finalmente. Así es, Eloy, nos quedan los últimos minutos del programa, y obviamente también es bueno mencionar ya asuntos desde su experiencia como actriz, porque yo sé que de una otra manera el teatro para usted ha significado transformaciones, retos, además superar muchas cosas desde otros aspectos, y en ese sentido, pues, esa corporalidad, ese expresar, ese exponerse, también ha sido desde lo personal, porque pues te conozco, algo muy importante, pero ya también desde asuntos más técnicos, como profesora, como directora de teatro. Cómo generar, digamos, que una confianza hacia el cuerpo, cómo gestionar cada vez más esa parte corporal, ese reconocimiento, ese trabajo por lo que significa nuestro cuerpo. Yo creo que nos acogemos y nos abrazamos, que creo que es el último paso, cuando soy consciente de que tengo para hacer cosas, ¿cierto? Y creo, pues, desde el área que trabajo, que lo que yo hago con mis grupos es primero entablar esa compasión por sí mismo, porque es que nos estamos latigando todo el tiempo con un montón de cosas, y no soy capaz, no quiero, pero sí quiero, y un montón de cosas que yo creo que es como hacer esa conciencia, esa racionalización de las cosas, no es la conciencia, la racionalización de las cosas un poquito aparte, y esa conciencia llega cuando tienes compasión de lo que tienes y agradecimiento total por esto. Total. Porque también me ha tocado a mí vivirlo, y creo que he sido de pronto un poco rechazada por mi corporalidad por cuestiones, pues, ya más personales, ¿cierto? En cuanto a lo teatral, ¿cierto? Y me acogí de una manera que siento que agradezco esto, y si yo no agradezco lo que tengo, creo que voy a estar buscando de dónde agarrar para hacer, cuando aquí hay una herramienta, y es la herramienta primordial de todos, para expresar, para crear. La creatividad sale de acá, creo. Entonces es esa acogida, esa compasión por sí mismo. Creo que es muy importante eso. Así es, Elodis, y yo le añadiría también un poco esa parte que me parece, con lo que decías de reconocer, de valorar, de sentirnos, digamos que yo le adicionaría la parte de sentirnos bien con nuestras dificultades, con nuestros defectos, con todo lo que tenemos, y en ese sentido, pues, hoy que estamos dedicando este programa a ese significado del cuerpo en términos de las relaciones, en términos de la comunicación, pues que ese territorio que definía muy bien Elodis,
pues requiere obviamente cuidado y aspectos, pues no desde los estereotipos, pero sí desde la salud, desde otros aspectos, desde la alimentación, pues también lo que se vea por fuera y se vea y esté adentro, pues sea también coherente con eso, ¿cierto? Con el bienestar. Eloís, muchas gracias, muy agradable conversar con usted. Sabemos que usted pues acá en el municipio viene haciendo un trabajo desde el teatro muy importante y pues gracias por acompañarnos. Gracias, Camilo. Y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.